esto se realiza en el año 2008. La Constitución ecuatoriana es una constitución fuertemente refundacional. De hecho, invito a que lean su preámbulo y sus artículos y van a ver que del mismo modo que la Constitución boliviana del año 2009, son de carácter refundacionales. Y en ese punto abren una serie de discusiones muy interesantes que luego van permeando de distinto modo las agendas regulatorias de otros países. En el caso de Bolivia, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza de forma implícita se entiende que se encuentra dentro de la Constitución Nacional por el modo a través del cual reconoce el derecho al ambiente, porque hace referencia ahí a la diversidad de seres. Pero por otro lado, nos encontramos con que en Bolivia hay una ley, que es la Ley 71, que es del año 2010, que se relaciona con un momento muy específico que tuvo que ver con las negociaciones climáticas en Copenhague en el año 2009, que fueron un fracaso muy grande, y ahí se hizo una reunión importante en Cochabamba que dio lugar a la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, que está completamente asociado eso con el proceso de reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra vía ley nacional en Bolivia. ¿Por qué menciono esta ley nacional con tanto énfasis? Porque esa ley boliviana y esa declaración internacional fueron una fuente muy importante del primer proyecto que se presenta en Argentina en materia de derechos de la naturaleza en el año 2015. Después les voy a detallar un poquito más sobre eso. Pero después está pasando otra cosa, y ahí me parece que tenemos un campo muy amplio para el ejercicio de la abogacía, de hecho, y el ejercicio de la abogacía comunitaria en particular también, y sobre todo pensando también en problemas que tienen que ver con defensores y defensoras ambientales, en problemas que tienen que ver con comunidades indígenas, que de hecho esto hoy en día tiene una actualidad muy grande en relación a lo que está pasando en el sur, y que da lugar a toda una serie de cuestiones que se vinculan con, bueno, tenemos un derecho que no es el derecho ecuatoriano, no es el derecho de Bolivia, pero puede ser reinterpretado a la luz del momento contemporáneo. Esto básicamente se denomina giro ecocéntrico, y es lo que muchas personas están mirando en relación a América Latina. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, hoy en día tenemos una serie de procesos que se están dando que tienen que ver con lo regulatorio, que tienen que ver con la reinterpretación del derecho vigente y que también tienen que ver con la posibilidad de incorporar argumentos en las sentencias judiciales. Ese es otro de los aspectos que se pueden analizar. Tenemos entonces reinterpretaciones del derecho vigente, que este es un trabajo que se va haciendo fundamentalmente a partir de las personas que estudiamos derecho de distintas áreas, y después tenemos la cuestión argumental, cómo empiezan las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad que se moviliza en torno a conflictos a enunciar los conflictos en una clave ecocéntrica también. Eso es una novedad de los últimos años. Y después también tenemos una serie de decisiones judiciales que empiezan a estar cerca de este giro ecocéntrico. Vamos a ir mirando una por una. En primer lugar, nos encontramos con los proyectos de ley. Como les mencioné, en Argentina hay un proyecto de ley cuya presentación original se dio en el año 2015 por parte de quien entonces era senador, Pino Solanas. Ese proyecto de ley es un proyecto de ley que estaba muy inspirado en la legislación boliviana, aunque con algunos cambios de conceptos. Por ejemplo, no se llama Ley de Derechos de la Madre Tierra, sino Ley de Derechos de la Naturaleza. Actualmente ese proyecto de ley sigue estando en el Congreso de la Nación a través de la incorporación del mismo con algunas modificaciones por parte del diputado Leonardo Grosso, que en algunas ocasiones que pude compartir con él eventos en línea, sobre todo durante la pandemia, lo que él plantea es que le parece que es importante seguir sosteniendo la presentación de ese proyecto porque implica robustecer una discusión que hay que empezar a dar en nuestro país, en relación a cuál es el estatuto jurídico de la naturaleza, por más que sea difícil hoy pensar en que tal vez en un momento, digamos, refundacional como han tenido estos países, ¿no? Y además también con un tema en particular que es difícil decirlo, pero que me toca de cerca porque lo he escuchado muchas veces, que es que hay un prejuicio muy grande en relación a estos temas porque se considera que provienen de países que no son países relevantes. Así como lo escuchan, lo he escuchado decir,
y que por lo tanto en realidad deberíamos mirar aquellos países en donde el derecho ambiental es efectivo, porque en realidad estos países han reconocido los derechos de la naturaleza, pero no son efectivos esos derechos, ni en Ecuador ni en Bolivia, porque siguen siendo países extractivistas. Esto es una afirmación muy común, muy corriente, se puede escuchar fácilmente, y sin embargo, cuando uno mira los informes que existen en cualquier materia ambiental, se da cuenta que los resultados son cada vez peores. Por lo tanto, uno cabría preguntarse si efectivamente el derecho ambiental es efectivo en algún lugar o no. Y eso nos lleva a otra discusión que tiene que ver justamente con ese contexto que tiene el derecho ambiental, y que es muy difícil pensar el derecho por fuera de las sociedades y de una geografía y de un tiempo, ¿no? Pero bueno, muchas veces en la formación jurídica nos hacen creer que eso sí es más o menos factible. Bueno, la verdad es que no lo es tanto, pero lo cierto es que esta discusión cuesta mucho en nuestro país. Y además también otra cosa que cuesta mucho en nuestro país en relación a este tema es la cuestión indígena. Hay muchas personas a quienes también escuché hablar del campo propio del derecho y del derecho privado, del derecho ambiental, del derecho en general, estableciendo que estas ideas no tienen relevancia en nuestro país porque nuestro país carece de comunidades indígenas. Imagínense el grado de prejuicio que existe con respecto al tema como para afirmar cosas de este estilo, cuando en realidad ahí tenemos una posibilidad muy grande de hacer hablar dos áreas del derecho que son muy fundamentales para pensar los temas ambientales, como es el derecho ambiental y el derecho indígena. Una gran deuda, podríamos decir, o un diálogo muy incipiente todavía. Luego tenemos proyectos de ley provinciales. Esos proyectos de ley provinciales existen en Santa Fe, existen también en Mendoza, y luego tenemos algunos proyectos de ordenanza local, como por ejemplo en esta ciudad, en Santa Fe. Y por otra parte tenemos legislación de otros temas que incorpora este reconocimiento. Esto es muy común, por ejemplo, en Brasil también, donde hay cartas orgánicas de municipios que incorporan este reconocimiento al modificar esas cartas orgánicas, incorporando a la naturaleza como un sujeto. Y ahí hay una discusión que se abre, que creo que es muy interesante y que va ganando lugar, acerca de si es importante tener discusiones locales sobre este tema y ver dónde estos argumentos son argumentos valiosos que están asociados con esas geografías y esos territorios, y que por lo tanto pueden ser traducidos en normas jurídicas especialmente pensadas para esas geografías y esos territorios, o bien si deberíamos tener un esquema más del tipo, bueno, tengamos un modelo para que este modelo pueda aplicarse en cualquier lugar. Bueno, esto es una discusión que también se da, y es una discusión que se da por el tema sobre todo de la cuestión de la incidencia, ¿no? Ir ganando terreno con esta idea. Esto no es algo propio solo de Argentina, sino ir como ganando terreno regulatorio con esta idea, ¿no? Hacer proliferar esta idea lo más posible a nivel regulatorio. Y bueno, ahí hay también algunos riesgos que uno puede avisorar o pensar. Luego tenemos el segundo punto que les comentaba, que tiene que ver con, bueno, nosotros en Argentina no tenemos ni estas leyes están aprobadas, salvo alguna ordenanza, pero estas leyes no están aprobadas, y esas ordenanzas además no tienen que ver con derechos de la naturaleza, sino con otros temas, como por ejemplo prohibición del uso del glifosato aquí en Santa Fe. Pero sí tenemos la posibilidad de reinterpretar el derecho vigente. El derecho que tenemos hoy en nuestra Constitución Nacional, cuando hablamos de derecho ambiental, tenemos el artículo 41, y ese artículo 41 tuvo un origen en el año 94. Que selló el contenido que hoy todos nosotros y nosotras conocemos, y que tiene que ver con el reconocimiento del derecho a un ambiente sano, también con el reconocimiento de las generaciones futuras. Cuando uno va a mirar qué se discutía en el 94, de hecho este es un trabajo que hicimos hace muchos años acá, nos encontramos con la sorpresa de que en el 94, en los debates constituyentes, ya se planteaban estas ideas, y había particularmente dos convencionales constituyentes que decían, bueno, hay que salirse de la clave antropocéntrica y hay que pensar que el humano no es el eje, sino que es parte de los ecosistemas. Y por otra parte, hay quien también, ese fue Johann Schroeder, y hay quien también nutría un poco esa mirada, afirmando, no queremos que se preserve a las ballenas para que las generaciones futuras tengan aceite, queremos cuidar a las ballenas porque tienen derecho a vivir. Fíjense que son
Argumentos que están muy cercanos a lo que hoy en día se desarrolla y se debate en torno a los derechos de la naturaleza, pero en aquel momento no tuvieron eco. Básicamente los trataron de chivocéntricos, monocéntricos, eso está todo entrecomillado porque es textual, de la misma forma que las palabras de estos convencionales Schroeder y Revidati. Tenemos el texto que tenemos entonces, pero hoy se están dando algunas reinterpretaciones de ese texto. Y hay una palabra que está siendo reinterpretada, hay en realidad varias palabras, particularmente dos. La primera de ellas tiene que ver con el concepto de habitante. Hay un profesor de la Universidad Nacional de La Plata que se llama Aníbal Falvo, que empezó a raíz de estos reconocimientos de derecho y de este giro ecocéntrico, a leer de nuevo el artículo 41 de la Constitución Nacional y a pensar qué son los habitantes. Y es interesante ese ejercicio, y creo que es un lindo ejercicio para nosotros y nosotras como dentro del campo del derecho, ¿no? Porque resulta que la palabra habitante no refiere a los humanos únicamente. Eso figura en los diccionarios, pero eso también figura en las disciplinas. ¿Quiénes habitan? Bueno, son los que habitan, los seres que habitan. Y en ese sentido, entonces, Aníbal empezó a armar una serie de textos a donde él problematiza esta idea de habitante y por qué tuvimos siempre el sesgo de pensar el habitante como habitante únicamente humano y no empezar a pensar que tal vez los habitantes son algo más que los humanos y son toda esa diversidad de seres con quienes compartimos el planeta, bueno, en este caso la región, nuestra región. Hoy en día, ese mismo tipo de razonamiento se está dando en otros países latinoamericanos que tampoco tienen reconocido los derechos de la naturaleza a nivel constitucional, como es, por ejemplo, el caso de Brasil. En Brasil dice todos. Entonces, en las fórmulas constitucionales de los 90, porque en general el derecho a un ambiente sano se incorpora en buena parte de las constituciones de los años 90 en América Latina, lo cual dice mucho del momento, porque es raro, en un periodo muy neoliberal se incorporan ciertos derechos colectivos en las reformas constitucionales, y ahí empiezan a pensar, bueno, ¿quiénes son todos? Porque siempre pensamos que ese todos éramos solamente los humanos. Otra cuestión que aparece en el artículo 41 de la Constitución Nacional es la obligación de recomponer el daño ambiental. El daño ambiental es el único daño que está constitucionalizado. Como les decía recién, otra de las cuestiones que se está reinterpretando es la obligación de recomponer el daño ambiental que aparece en la Constitución Nacional y que es puesta en vínculo o en diálogo con el derecho a la restauración, que forma parte del Pacto Constitucional Ecuatoriano, por ejemplo. Y después hay otro tema que, bueno, algunas cosas ya mencioné recién, que tiene que ver con que en el mismo momento en el que se reconoce el derecho a un ambiente sano, nuestra Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Y ahí hay una llave muy importante, porque los derechos de la naturaleza tienen mucho que ver, en el caso latinoamericano, con cosmovisiones andinas, fundamentalmente. Entonces tenemos ahí una articulación, que como les digo, es una articulación que todavía está bastante pendiente en nuestro país. No quiero decir que nadie esté prestando atención a este tema, pero es cierto que es un tema que hay que reivindicar y empezar a profundizar con más atención y con más énfasis. Y luego nos encontramos también más cerca en el tiempo con algo que no tiene que ver con la Constitución, pero que también tiene... Hay alguien con el micrófono prendido que está haciendo bárbaro. Y que tiene que ver también con la reforma del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial en Argentina incorpora un artículo que es el artículo 240, pero en realidad esto está muy vinculado con el 14, que básicamente lo que hace es hacer colectivo el derecho privado. Hoy el derecho privado argentino dice, bueno, el derecho privado se hace cargo de los derechos individuales y también de los derechos llamados de incidencia colectiva, donde está, por ejemplo, el ambiente. Y el artículo 240 pone un límite al ejercicio de derechos sobre bienes individuales cuando se altera la sustentabilidad de los ecosistemas. Y en ese sentido nos encontramos con algo importante, porque al hablar de la sustentabilidad de los ecosistemas y de la alteración de la sustentabilidad de los ecosistemas,
hay quienes entienden que por allí ingresa en el campo jurídico argentino la idea más biocéntrica o ecocéntrica. Hay profesores que empiezan a decir, bueno, en el caso de Argentina tal vez no sea a nivel constitucional, sino que sea a través de esa puerta que deja el Código Civil y Comercial que podemos empezar a robustecer la discusión sobre este tema. Luego, como les mencionaba, tenemos el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Acá traje algunas. Capivara, bueno, que es una de las organizaciones que organiza, valga la redundancia, este encuentro, y que fue una de las primeras organizaciones en Argentina que, creada en el 2014, se genera con el objeto de proteger el derecho a un ambiente sano y los derechos de la naturaleza, es decir, que incorpora esto en su estatuto, debe ser seguramente una de las únicas que lo tiene incorporado. Y también nos encontramos con otras organizaciones que empiezan a utilizar argumentos vinculados a los derechos de la naturaleza en casos en curso. Y en ese sentido podemos mencionar, por ejemplo, la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que empiezan a incorporar este argumento y a trabajar con los derechos de la naturaleza en distintos casos. Para mencionar uno que tiene mucha relevancia hoy en día, nos encontramos con el caso de exploración petrolera offshore, que si bien es un caso de cambio climático, incorpora algunos argumentos ecocéntricos en esa demanda. De hecho, en ese caso en particular, también se había presentado un habeas corpus para la liberación, para que no se altere el espacio de circulación de las ballenas, haciéndose eco un poco también de este giro ecocéntrico. Sin embargo, el juzgado lo reconvirtió en un amparo a esa acción y, bueno, acumuló todas las acciones que se están tramitando en el caso de exploración petrolera offshore, pero bueno, ahí aparecen ya argumentos de este tipo. Después nos encontramos con algunas causas que están en curso, como una que está llevando a cabo Greenpeace ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la traigo a colación porque es interesante, dado que incorpora un elemento bastante innovador que tiene que ver con llevar a la Corte a la especie yaguareté. No estamos hablando de un individuo, sino de una especie. Y tampoco estamos hablando de un ecosistema o estamos hablando de la naturaleza en términos generales. Eso es algo innovador, sin embargo, todavía la Corte no ha dictado sentencia en ese caso, sin embargo, lo está tramitando. Y por otra parte, nos encontramos también con el Foro Ecologista de Paraná, que es una de las asociaciones, una de las organizaciones, no gubernamentales, que presenta una acción de amparo por las quemas en el delta del Paraná. Y el argumento principal de este caso es ecocéntrico. En realidad tiene tres argumentos. Es un caso de litigio climático, es un caso que tiene una vinculación con lo intergeneracional también, y es un caso que utiliza los argumentos ecocéntricos porque solicita que se declare al delta como sujeto de derecho y se le nombre un guardián. Que esto proviene y está inspirado en jurisprudencia también latinoamericana y particularmente en jurisprudencia colombiana. En Colombia tenemos un primer caso que se conoce como Generaciones Futuras versus Colombia, que es un caso de litigación climática que es muy conocido porque es el primero de ese tipo en América Latina, a donde se incorpora la cuestión intergeneracional muy fuertemente. Y por otra parte también, en ese caso, la Corte decidió reconocer como sujeto de derecho a la Amazonía colombiana. El Foro Ecologista de Paraná utiliza o se inspira en cierto sentido, hay como líneas de continuidad ahí en esos argumentos que tienen que ver con el cambio climático, pero a su vez trae inspiración de otro caso, que es el caso del río Atrato, un caso muy conocido también en Colombia, que tiene que ver con el primer, podríamos decir, antecedente judicial colombiano y de un país que no tiene reconocidos derechos de la naturaleza, a donde se reinterpreta el derecho ambiental vigente, un derecho que podríamos decir está más en sintonía con nuestro derecho ambiental vigente, en clave ecocéntrica, y a partir de ahí se considera como sujeto de derecho a este río en particular y se le nombra un guardián. Es un caso muy interesante este. Ahora, estos casos están en trámite, todos ellos, así que no podemos dar novedades respecto de estos casos en particular con sentencias definitivas. Pero también hay otra manera de mirar este tema que me parece que es interesante y que tiene que ver con el giro en la enunciación de los conflictos. Esta foto que está acá es una foto, bueno, en plena pandemia, fíjense que está toda la gente con barbijos,
donde se empezaban a hacer las manifestaciones en contra de los incendios en el delta del Paraná. Y fíjense que hay algo muy interesante que nos trae esta fotografía, porque nos encontramos con un conjunto de personas que lleva una bandera que tiene un montón de animales y también un montón de flora, irupés y demás, todo muy, muy del delta del Paraná, y dice somos humedal. No dice protejan al humedal, dice somos humedal. Esto es interesante mirarlo, y sobre esto seguramente alguien de antropología podría explicarlo mucho mejor que yo y tendría más argumentos para mirar esa foto, pero es interesante porque nos encontramos ahí con algo que enuncia cierta intercambiabilidad de posiciones. Y ese punto es muy importante dentro del campo de los derechos de la naturaleza y dentro del campo de los derechos de la naturaleza vinculados con casos que han tenido lugar no solamente en América Latina, sino en otras regiones y latitudes, como por ejemplo Nueva Zelanda. Hay un caso interesantísimo en Nueva Zelanda que tiene que ver con una histórica reivindicación de los maoríes en relación al río Wanganui, y finalmente llegaron a un acuerdo entre las comunidades maoríes y el Estado neozelandés que empieza diciendo yo soy el río y el río soy yo. Fíjense qué línea de diálogo se puede establecer con esta idea de somos humedal. En la medida en que somos humedal, si el humedal desaparece, nosotros también, y a la inversa. Esa manera de enunciar los conflictos empieza a calar cada vez más profundo. No quiero decir con esto que no haya habido otros momentos en los cuales se enuncian los conflictos de esta manera, pero sí es cierto que empiezan a aparecer una serie de imágenes que no eran habituales. Al lado de esta podemos encontrar también imágenes en relación a declaran al delta sujeto de derecho, en manifestaciones públicas que ha habido en relación a las quemas del delta del Paraná. Y luego nos encontramos con lo último, y ya ahora sí vamos a tener un rato para conversar, que tiene que ver con la jurisprudencia. ¿Se usan estos argumentos? ¿Cómo se usan? Ya les mencioné que hay algunas organizaciones no gubernamentales que están como empujando a que estos argumentos ecocéntricos empiecen a tener un lugar. Y de hecho, el caso del delta del Paraná, que recibió algunas resoluciones por parte de la Corte, hasta la fecha, incluye un paradigma jurídico innovador. La Corte Suprema de Justicia de Argentina no ha reconocido sujetos de derecho, sin embargo, empieza a armar una idea que va teniendo lugar en varios casos judiciales, acá menciono 4, donde nos encontramos básicamente con 2 ideas. Por un lado, la idea crítica del antropocentrismo, que tiene que ver con que la regulación del agua debe ser ecocéntrica, tenemos que pensarla desde un paradigma jurídico ecocéntrico o sistémico, y fíjense que no solo tenga en cuenta los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema. Entonces estamos pensando en un sistema que tiene intereses, fíjense que cerca está eso de estas ideas de ampliación de derechos. Estos son el caso del río Atuel es el que resuelve el histórico conflicto entre La Pampa y Mendoza. El caso del Delta tiene que ver con este proceso en trámite que se vincula con los incendios del Delta del Paraná. Y luego tenemos otros 2 casos, uno vinculado con las yungas en el norte del país y otro que es el caso Majul, que se vincula con un barrio privado que se estaba construyendo en un humedal, que se manda a paralizar esa construcción. Y ahí se incorpora otra idea más, que tiene que ver con el principio indubio pro natura, que básicamente lo que sostiene es que cuando hay dudas se debe estar a la decisión que más favorezca la preservación del ambiente. Cuando hay varias alternativas hay que elegir esa. Esto, bueno, tiene toda una historia para atrás, esto del indubio pro, el indubio pro imputado, el indubio pro trabajador, el indubio pro consumidor. Tenemos ahí todo un mundo para mirar, podríamos decir, y se ha ido gestando la idea del el principio indubio pro natura. Y este principio empieza a ser construido por la doctrina y empieza a ser aplicado, ha tenido bastantes aplicaciones, por ejemplo en Brasil, y ahora empieza a llegar a Argentina. En Argentina entonces no tenemos causas judiciales a donde hayan existido reconocimientos como sí sucede en la experiencia colombiana, por más que no tengan una normativa nacional que reconozca los derechos de la naturaleza, pero se van abriendo caminos. ¿Y esto por qué me parece interesante traerlo a colación? Porque, y volvemos al principio, y con esto ya cerramos para poder abrir la conversación, cuando hablamos de los derechos de la naturaleza en América Latina, uno puede decir, bueno, ese giro ecocéntrico tiene muchas aristas,
son como muchos procesos dentro de un proceso, y es importante ponerlos en diálogo, porque es muy rico realmente lo que está pasando a nivel latinoamericano en términos de derecho ambiental. Y no es un dato menor, y de hecho uno lo puede pensar en términos de derechos de la naturaleza, pero también uno lo puede pensar en otros procesos jurídicos muy importantes que se están desarrollando acá, y por mencionar uno podemos traer Escazú, que no es un tema menor, porque Escazú, además de los derechos de acceso, ese acuerdo regional sobre acceso a la información, a la justicia y a la participación del público, trae un cuarto tema que es fundamental para nuestra región y que tiene que ver con la protección de los defensores y las defensoras ambientales. Este tema es central porque en América Latina, lamentablemente, somos el lugar del mundo más peligroso para las personas que defienden ecosistemas. De hecho, siempre lideramos las estadísticas en un 70% aproximadamente del total de casos de personas que son asesinadas por su compromiso con la defensa de ciertos ecosistemas. El 70% se desarrolla en América Latina, y ese 70% se desarrolla en América Latina, y puntualmente, en general, los países que más casos tienen son Colombia, Brasil y México. Y las personas más afectadas suelen ser pueblos indígenas. Entonces creo que ahí hay una deuda pendiente grande, y me parece que fortalecer los diálogos entre los procesos que hay permite también fortalecer las discusiones entre los distintos ámbitos. Me parece que Argentina ahí tiene un gran trabajo para hacer, un poco por lo que les decía hace un rato, hay como una mirada muy prejuiciosa por un lado y de gran desconocimiento por otro en relación a este tema, y creo que es interesante pensar en cómo pluralizamos el derecho ambiental en vez de tender a la homogeneización, que ya sabemos que la homogeneización siempre suele ser un poco peligrosa, y bueno, en estos términos también. Así que si les parece ahora, tenemos un rato más como para poder intercambiar y charlar un ratito. Todas categorías que tienen como una espalda muy grande para ser pensada de otra forma. Cuesta mucho salir de ahí. Sin embargo, lo que se está viendo es que poco a poco distintas categorías que son muy caras a la trayectoria del campo jurídico empiezan a ser pensadas de distinto modo. Lo que pasa es que ahí también empiezan a aparecer, y sobre todo con la cuestión de los intereses, empiezan a aparecer algunos conflictos que justo ayer hablábamos, que tuvimos acá reunión del equipo de investigación. Después hay conflictos también que tal vez desde fuera del derecho son vistos como conflictos muy difíciles de solucionar, pero el derecho siempre estuvo solucionando conflictos, ¿no? entre derechos, básicamente. Y hay un tema en particular, que es el que suele poner en jaque o en tensión la mirada más ecologista con la mirada más animalista. Entonces, si hablamos de los intereses de un sistema, digamos, el sistema en sí mismo, o los ecosistemas, o la mirada más, como para salirnos del derecho, ¿cómo explicarlo? La mirada más de la biología de la conservación va a tener una mirada más holista y va a pensar en el todo, independientemente de lo que suceda con los individuos que están dentro. En cambio, la mirada más de tipo individualista, que suele permear muy fuertemente en los movimientos animalistas o en el derecho animal, vería como inconcebible algunas decisiones que para quienes provienen del campo de la conservación son centrales. Y para poner el ejemplo paradigmático de esto, y de hecho tuvo su derrotero judicial, está el tema de los animales, de las especies exóticas versus los ecosistemas autóctonos. No sé si conocen, pero hace un tiempo hubo un caso judicial en Tierra del Fuego donde había una decisión de exterminar, no me acuerdo, no quiero decir errores, pero no sé si era aniquilar por completo, habilitar la caza, no lo recuerdo bien ahora, un tipo de conejo que había sido introducido allá y que estaba generando problemas en relación a los ecosistemas locales. Y bueno, una ONG de Fueguina presentó un amparo para que se paralice esa decisión que se había tomado en relación a los conejos, argumentando que son sujetos de derecho y haciéndose eco de, por ejemplo, jurisprudencia de nuestro propio país en términos de derecho animal, como fue el caso de la orangutana Sandra o de la chimpancé Cecilia, que fueron liberadas
una y la otra respectivamente de Buenos Aires y de Mendoza, y viven hoy en distintos santuarios. Para alguien de la biología de la conservación, ese tipo de casos no tiene mucho sentido, porque ellas no tienen un rol en un ecosistema, ni siquiera pueden volver a un ecosistema. Nacieron en cautiverio, bueno, un montón de cosas, están ahí en un santuario para tener una vida más digna, pero en términos ecosistémicos, alguien más vinculado con las miradas más holistas diría, che, pero en realidad hay que pensar en cómo proteger los ecosistemas y dejar los animales en el lugar que están y proteger el lugar de ellos. Todo esto, éticamente, dentro del plano de la ética animal, de la ética ambiental, es de difícil solución. Hay quienes están intentando generar vínculos o diálogos entre esas dos miradas que en principio parecería que son medio contrapuestas, pero en realidad las dos tratan también de hacer una crítica al antropocentrismo como medida de todos los intereses, pero yo creo que ahí el derecho puede dar un aporte interesante, porque justamente el derecho se la pasa resolviendo conflictos entre derechos. Entonces creo que nos falta por ahí hacer un aporte en ese sentido, como para poner ahí un pie más fuerte en esa discusión desde el plano del derecho o de lo jurídico. Gracias, Valeria. Yo no sé si formulé bien la pregunta, perdón que abrí el micrófono sin pedir permiso, pero a mí la reformulo así verbalmente. A mí lo que vengo pensando hace tiempo y quería compartir es que si estos fallos de la Corte que reconocen, digamos, valor intrínseco a la naturaleza, digamos, no implican capaz sin querer el máximo tribunal reconoció los derechos. Digo, pues yo me pregunto, si algo tiene valor intrínseco, eso quiere decir que tiene valor independientemente de un otro. Y en ese caso, ese interés tiene que ser protegido de algún modo. O sea, ¿y por qué? ¿Y cuál sería, digamos, el sujeto titular de ese interés? Si ese valor es independiente de un otro, digamos. Es una pregunta que yo me hago y digo, y no encuentro muchas explicaciones por la negativa. Entonces me digo, la Corte capaz que sin querer reconoció. Sí, es un modo medio indirecto de hacer un reconocimiento, que es distinto de lo que sucede, por ejemplo, con el caso del río Atrato en Colombia. El río Atrato, ahí ya sí, hay algo bien explícito y hay toda una explicación a través de los derechos bioculturales, que en ese punto también es interesante ver ahí cómo hicieron esa vinculación con la diversidad de cosmovisiones y la posibilidad de pensar que hay más de una forma de recrear ese vínculo entre naturaleza y sociedad y no necesariamente la dicotómica. Ahí hay todo un tema también para trabajar, que creo que también une un poco, esto que estoy diciendo lo estoy pensando ahora, así que no sé cómo me va a salir bien, pero que puede llegar a unir bastante lo que sería la discusión del derecho indígena y de los derechos de la naturaleza en un punto. Vieron que dentro, lo voy a decir en una forma muy breve y seguro con muchas imprecisiones, pero vieron que en el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, para reconocer la propiedad y poder ceder el derecho de propiedad, como no tenemos ley de propiedad comunitaria, ¿qué es lo que se hace? Se necesita que la comunidad se constituya como una asociación civil. Entonces, como que tiene que traducirse a sí misma en algo que no tiene nada que ver para poder adquirir un derecho constitucional. Y creo que ahí hay algo que no sé bien cómo tematizarlo todavía, pero ahí hay un punto interesante, porque uno reconoce los derechos de la naturaleza, pero a la vez enseguida los quiere encorsetar en nuestras ideas del derecho occidental moderno, y a lo mejor en realidad lo que hace falta en esto de pluralizar el derecho ambiental contemporáneo es, bueno, están estas otras también, estas otras ideas. Es más difícil también tal vez de pensarlo, ¿no? Pero creo que ahí hay algo que está bueno unir. Hay que unir más ahí, me da la sensación.
Hay gente que levantó la mano para hablar, Vladimir y Laura. Sí, yo levanté la mano. Hola, disculpen, estoy en la calle desde Tucumán, no puede ser más tucumano el saludo, estoy justo frente a la casita de Tucumán atrás. Estuve escuchando todo y disculpen, era mi micrófono el que se apagaba y prendía transitando por acá. Yo, aparte de abogada, trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales y los biólogos tienen una visión con respecto a esto, del caso de los conejos, por ejemplo, tienen una visión un tanto peculiar, pero que me parece atendible. Hay veces que las especies exóticas, que son las que vienen de afuera, se mezclan con las endémicas, las propias del lugar, y se adaptan tan bien, a veces mejor que las especies endémicas, y se vuelven invasivas. Entonces tenemos que traspolar un poco lo de los bienes jurídicos mayores y ver cuál es el bien jurídico menor. No digo que se sacrifique, pero sí que se pueda reacomodar, porque a veces lo que parece que estamos defendiendo, en realidad lo que estamos haciendo es ocasionando un problema muchísimo más grande que lo que creemos que estamos tratando de evitar. Y así pasa, no solamente tenemos el caso, investigaciones que estamos haciendo acá en un cerro bien grande que es San Javier, que es hermoso. Tenemos una especie de ligustrín que también lo deben conocer ustedes, o Ligustrum lucidum, que son chinos y se volvieron invasivos y nos están depredando todo lo que es flora autóctona del cerro. O sea, hay que tener mucho cuidado y creo que sí podemos aplicar desde el derecho cuál es el bien jurídico mayor y cuál es el menor. Muchísimas gracias, está divina la charla. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros acá tenemos mucho vínculo con biólogos y sí, más o menos es eso lo que sostienen. Y acá hay una bióloga levantando la mano. No sé si querés comentar algo de esto, Vero. Sí, no estaba Vladimir antes, pero como levantaste recién, capaz que era para aclarar algo de esto. No, no era para aclarar, pero estaban Vladimir y Laura antes, puedo esperar, no hay problema. Gracias, vale. Vladimir, ¿estás por ahí? Sí, Valeria, gracias. Yo les saludo desde Ecuador. Justamente, qué bueno. Sí, justamente me pareció muy oportuna tu exposición y también bastante profunda en ciertos aspectos. Yo quería hacerte una pregunta un poco más abierta, ¿no? Porque a mí lo que me llama bastante la atención es en la práctica, porque también investigo este tema, en la práctica ver qué tan complicado o cuál es el desafío que tenemos cuando tenemos el derecho a un ambiente sano, ya creado, ya existente, ya con su trayectoria, ya con sus desafíos, con sus aciertos seguramente, pero tenemos un derecho al ambiente sano, algo mencionaste sobre eso, sobre el ambiente sano, de forma individual o colectiva, y además el Ecuador se plantea el reto desde hace 13 años, más o menos, o 14 años, se plantea crear derechos a la naturaleza. Te digo esto porque, digamos, parece que este reto es más amplio y más complejo en la práctica, porque hay una similitud, yo encuentro una similitud de estos derechos de la naturaleza de forma autónoma, reconociendo su valor intrínseco, con respecto al derecho a un ambiente sano en su forma colectiva. O sea, tienen rasgos muy parecidos, la diferencia es que el sujeto cambia, pero el fin sigue siendo el mismo. Y por otro lado, también, no sé, quería ver tu perspectiva sobre el tema de los elementos de la naturaleza, porque tú sabes que, como dijiste, el derecho busca por lo general certezas, seguridades. En este caso, el sujeto, el titular es la naturaleza, pero la naturaleza es un ente abstracto. Entonces, para poder identificar el contenido de ese derecho, hay que saber o individualizar al sujeto, al titular. Y esto no, y esto también se relaciona con la primera pregunta. El medio ambiente es un término, un término que todavía no ha sido fácil de concretar. La naturaleza viene a ser otro término difícil de concretar y para poder identificar esos elementos, ¿tú cómo lo ves? Porque decir la naturaleza es todo, pero hay que saber cuáles son los titulares. Y nuevamente, Valeria, felicitaciones por la exposición. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, es una pregunta complicada porque tiene muchos aspectos.
A mí me parece, con respecto al tema de quiénes son los que van a representar a la naturaleza, eso medio que está resuelto tanto en el caso de los derechos de la naturaleza como en el derecho ambiental. Que en los derechos de la naturaleza, tu propio país, Ecuador, dice que cualquier pueblo, ciudadano, etcétera, puede reclamar por la protección de los derechos de la naturaleza. Acá nosotros también tenemos que cualquier persona que vea afectadas las garantías constitucionales puede hacer ese tipo de reclamo. Hay como para resumirlo, hay como una legitimación amplia, que nosotros pensamos que esto es algo habitual y no es tan habitual en algunos otros países. Es una construcción bastante, diría yo, versada sobre nuestras latitudes y no tanto otras. Eso por un lado. Valeria, perdón, sí. No tanto iba, para precisar la pregunta, no tanto iba por la legitimación activa ni la representación, sino iba por el titular. El titular del derecho es la naturaleza. Sí. Pero la naturaleza está compuesta por ¿quiénes? ¿Quién es el titular? No quién la va a representar. Bueno, ahí tenés un montón para pensar, porque imagínate que, y ahí me parece que es donde viene lo interesante de pensar en pluralizar estos debates y no pensar que hay una naturaleza, sino que hay naturalezas con S. Del mismo modo que no hay un derecho, sino que hay derechos ambientales diversos también. Es muy difícil llegar a un acuerdo acerca de qué es la naturaleza, porque en los propios países de cada uno de nosotros tenemos muchas comunidades que van a dar respuestas completamente distintas, y no sé, hasta con palabras como lo que comenté de acá de Argentina con respecto a habitante. ¿Quién es el habitante? Y bueno, hasta hace no mucho tiempo a nadie se le ocurrió pensar que capaz que los habitantes eran más que los humanos, porque nuestro sesgo era completamente antropocéntrico. Estas ideas empiezan a generar cierta perplejidad en el campo del derecho, porque de repente tenés que pensar respuestas a tu pregunta. Bueno, entonces, ¿quién es el titular? ¿Es la madre tierra? ¿Es la Pachamama? ¿Es la naturaleza? ¿Está el ecosistema? Porque eso también es otra forma que tiene lugar. Así como tenemos reconocimientos más amplios, como son los casos de Ecuador, de Bolivia, lo que se intentó hacer en Chile, tenemos reconocimientos que tienen que ver con ecosistemas en particular, con determinados ríos, con determinados páramos. Y entonces ahí hay como todo un trabajo interesante para hacer, en el que confluyen muchas disciplinas para poder pensar esto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de, bueno, cómo se construyen las ideas en torno a los conflictos ambientales y cómo se van dando distintas formas de enunciación. Y eso capaz que difícilmente lo podemos ver solo desde el plano más de la biología o más de las ciencias ambientales, y necesitamos el aporte de las humanidades y de las ciencias sociales. Yo creo que un aporte central para pensar todo esto es la antropología, hoy por hoy. Y lo que es interesante también es que es difícil también pensar que los derechos de la naturaleza per se, el reconocimiento per se de derechos, modifica la realidad. Sin embargo, también es cierto que el derecho tiene su rol performativo y que el discurso de los derechos es muy fuerte. Entonces ahí también hay como una tensión que se da, y que también creo yo que se puede incluso hasta articular en cómo se ejerce la abogacía a partir de cómo se argumenta, porque tenemos una riqueza argumental muy grande hoy en día para pensar los problemas ambientales y muy grande para pensar los problemas ambientales territoriales, sobre todo cuando hay en juego comunidades indígenas que no tienen esas miradas dicotómicas modernas en relación al tema, que tienen miradas que son muy diversas incluso entre sí, pero que se alejan de esa dicotomía, y eso poder plantearlo en argumentos judiciales para llevar un conflicto ante las cortes o para presentar proyectos de ley es todo un desafío. Es todo un desafío porque requiere de una creatividad a la cual no estamos acostumbrados quienes estamos en el campo del derecho. Estamos más acostumbrados a, bueno, traemos y esto se parece a tal cosa y entonces vamos a hacer esto y usamos esta idea. En vez de tratar de pensar, bueno, ¿cómo hacemos para pensar una idea propia y distinta? No sé si te contesté la pregunta porque es muy difícil de contestar, pero eso es por lo menos lo que me... trajo Valeria, colación tu reflexión. Sí, Valeria, y el otro punto para terminar era el tema de la relación con el derecho a vivir a un ambiente sano, tener los dos derechos. Sí. ¿Cómo lo ves? Eso es muy importante porque mucha gente cree, erróneamente,
que los derechos de la naturaleza es como que reemplazan el derecho a un ambiente sano. Y en realidad están en diálogo con el derecho a un ambiente sano. Es lo que decía hace un ratito. Después, bueno, vienen los conflictos, pero esos conflictos nosotros los hemos ido resolviendo, ¿no? El derecho resuelve básicamente conflictos entre derechos. Pero no quiere decir que esto fue un error mío, porque me parece que no lo dije. Muchas veces se piensa que, bueno, primero vino el derecho de los recursos naturales, después vino el derecho ambiental y ahora vienen los derechos de la naturaleza, y que una cosa reemplazó a la otra, cuando en realidad son como distintos contextos que dieron lugar a distintas formas de mirar el campo de lo ambiental, por ponerlo en términos generales, que por supuesto tuvieron su origen en distinto momento histórico, pero que hoy en día está todo medio yuxtapuesto. Siguen existiendo regulaciones que son más recursistas. Existe, por supuesto, la regulación de los recursos naturales, de los derechos ambientales, perdón, y existen estos otros argumentos. Y a lo mejor hay que trazar líneas de fortalecimiento de argumentos para, bueno, asegurar, no sé, uno lo puede pensar desde una mirada más antropocéntrica, bueno, tratemos de vivir quienes estamos presentes y quienes nos van a suceder, y quienes tienen una mirada que se aleja un poco de esa visión más antropocéntrica, decimos, bueno, no, en realidad tenemos que poder vivir junto con todos los seres con los que compartimos este planeta, tratar de hacer algo para que eso siga, no solamente pensar en el humano y en sus intereses. Y ahí viene, bueno, toda una discusión en términos de progreso, capitalismo, desarrollo, etcétera, que es también difícil de dar, pero que también permea el campo jurídico. Y acá está Vero, ahora andabas vos con la mano levantada. Sí, tenía que ver, la verdad que me sorprendió que tocaras el tema de exóticas, porque nunca no lo pensaba desde el derecho, porque obviamente no soy de ese palo, pero yo lo estaba pensando, para mí es un conflicto. Yo, bueno, vos ya sabés, pero la mayoría no, trabajo en parques nacionales y no es polémico el tema, al contrario, las especies exóticas, sean del reino que sean y de la especie que sean, se tienen que eliminar. Por supuesto que siempre es más fácil eliminar aquellas que no tienen ojos, no tienen pelos y que no usamos como mascotas. Pero con las plantas también se tratan de eliminar. Bueno, creo que Laura se retiró. Yo lo veía, como desde hace unos años estoy involucrada más con el tema de la ética ambiental y la bioética, me resulta muy, muy polémico que un problema que instalamos las personas, como el hecho de traer especies exóticas, después las solucionamos fácilmente, eliminándolas. Entonces me parece que ahí se toca con una cuestión ética fundamental, ¿no? En cómo estamos considerando a los seres vivos en su totalidad. Por supuesto que entiendo la posición de mis colegas que hablan de preservar el ecosistema lo menos perturbado posible, pero bueno, es un tema que no está sobre la mesa. Me parece que es importantísimo ponerlo, y si el derecho ayuda a eso, estaría buenísimo, ¿vale? Era para eso nomás, como para entusiasmarlos a las personas del derecho que se involucren en esta cuestión, porque así nos ayudan a pensar. Eso nomás. Gracias, Vero. Sí, es un tema álgido. Acá en Santa Fe muchas veces biólogos y biólogas nos han venido con dudas y planteos sobre esta temática y diciendo, bueno, pero es que hay que hacer algo porque si no se van a extinguir los guasunchos. Acá hay todo un tema con cotos de caza ilegales que, bueno, introdujeron un montón de especies de ciervos exóticos y hoy en día están sueltos por ahí, se reproducen, compiten por el hábitat. Sí, es todo un tema. Y es cierto que es una responsabilidad humana, pero después cuando el problema ya está, es difícil de generar soluciones. De hecho, en su momento nos traía inconvenientes hasta incluso como ONG, porque una de nuestras primeras campañas había sido contra los cotos de caza. De hecho, hubo una presentación judicial contra un coto que se autorizó. Y bueno, y ahí cuando nos decían ¿y qué hacer con los animales exóticos? Realmente no sabíamos bien qué contestar. Entonces como que ese debate está siempre ahí dando vueltas, porque tampoco nosotros podíamos salir a decir, bueno, no, hay que aniquilarlos, pero por el otro lado entendíamos la situación, ¿no? En relación a los ecosistemas autóctonos. Entonces era como complicado.
encontrar una beta ahí. Pero en el campo del derecho tiene un montón de repercusión todo esto. En legislación, en las normativas de caza. Muchas veces se autoriza la caza de exóticas únicamente y no de animales silvestres. Hay como un montón de... Juan Sebastián, tenías levantada la mano ya desde antes. Desde antes que se corte. ¿Cómo andás? Hola, saludos, muy buenas tardes. Un saludo de parte de la Alianza Global de Derechos de la Naturaleza. Muchísimas gracias por este espacio. También soy colombiano, pero los saludo también desde Ecuador. Y bueno, reconectando un poco con lo que estaban hablando antes del corte, particularmente uno de los casos así difíciles de conservación y especies introducidas son los rinocerontes rosados aquí en Colombia, introducidos por Pablo Escobar y que ahora están descontrolados y que pues no solo están acabando con el ecosistema, sino que ya han atacado personas. Entonces ahí ya entró, digamos, ya hirió a una persona, entonces ya se han puesto más polémico el asunto al punto de querer proteger la seguridad de los ciudadanos cercanos a donde están los rinocerontes. Con certeza las especies invasoras son una cosa muy compleja. Yo hice una pregunta en el chat y quería pues pedirle a Valera que tratara de profundizar un poco sobre esta idea de ser la naturaleza o de que somos el río, somos el humedal. Esto lo toca un poco Arturo Escobar en su trabajo con las comunidades del Pacífico y él le dice ontologías relacionales para referirse a que las comunidades en sus prácticas reconocen a los otros seres de la naturaleza también como sujetos, como personas. No es algo que esté dentro del derecho, sino que las comunidades lo entienden dentro de sus cosmovisiones. Y me parece que allí hay pues todavía un material muy, muy inexplorado. Acá en Colombia, los guardianes de la naturaleza, por conectar también con esto de la tutelaridad, fue una figura más o menos copiada del caso Wanganui y del caso de Nueva Zelanda, pero que acá en Colombia, con toda esta amenaza a los líderes sociales, pues ha sido muy criticada porque pues es una responsabilidad del Estado que se le está dejando a unas personas de la comunidad. Entonces realmente la titularidad y la representatividad de la naturaleza ante el derecho pues también es muy compleja. Sin embargo, yo siento pues en todos estos caminos de los derechos de la naturaleza que el acercarnos a la identificación, al acercar el derecho humano y los derechos de la naturaleza, esta idea de que somos la naturaleza pues tiene todavía mucho que decir. Sin embargo, pues quisiera preguntarte tú qué sientes en torno a que el derecho pueda ir entendiendo que los humanos hacen parte. Aquí otra vez los derechos bioculturales han sido una gran anotación acá en Colombia y es que no hay como diversidad cultural sin diversidad ecológica y viceversa. Sin embargo, todavía es muy difícil para muchas personas entender que hacemos parte de una comunidad de otros seres, que por ejemplo necesitamos a las abejas o necesitamos a ciertos animales para que toda la vida siga existiendo. ¿Esto cómo crees que puede seguir desarrollándose en el derecho? ¿Será que con esta interdisciplinariedad en el mundo del derecho se va a poder seguir entendiendo que no somos solo los humanos sin la compañía de las otras especies? Que somos también porque somos con las otras especies, un poco como el Ubuntu. Quería pues profundizar un poco al respecto. Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián. La verdad es que a mí me parece que el derecho hace su aportecito mínimo, pero bueno, es un aporte, y creo que yo soy una gran defensora de esta discusión de los derechos de la naturaleza, porque me parece que no solo por el reconocimiento de los derechos, sino porque pone en jaque buena parte de las verdades que teníamos medio por absolutas en el campo del derecho, a raíz de justamente esto, ¿no? De pensar que bueno, que todo está tan claro y que ya tenemos más o menos todas las figuritas o las instituciones con las que podemos trabajar. Y en un periodo de gran transformación como el que estamos viviendo, yo creo que no vamos a llegar tal vez a ver en qué va a devenir todo esto, pero me parece que está teniendo ahí un rol relevante, y es importante no solamente hacer foco, prestar atención a este debate, sino también me parece importante tener en cuenta que este debate jurídico abre la puerta a debates muy profundos que tienen que ver con lo ontológico, con maneras de ser y de estar en el mundo que, bueno, encontraron por diversas razones y de distinto modo en muchos lugares distintos, y ahí hay una gran pregunta: ¿por qué en muchos lugares distintos, de distinto modo ahora, aparecen estas ideas que tienen su traducción jurídica? O sea,
casos como estos hay en un montón de lugares, fundamentalmente en el sur global, pero bueno, ahora hace poquito se reconoció como sujeto de derecho a un ecosistema, al Mar Menor, en España, hace días, salió en el boletín oficial hace poco. Hay una profesora francesa que es muy interesante y ella plantea que este tema tiene como 3 grandes caminos que se están desarrollando. El camino más indigenista, que sería el latinoamericano, el camino más religioso, que ya lo vincula sobre todo en el caso de India, y el camino más cientificista, que es el que se daría, por ejemplo, en el Mar Menor. Y re interesante leer el boletín oficial del caso porque hay mucho de eso, abona bastante la teoría que tiene esta profesora que se llama Marianne Scheller-Mead. Es muy buena ella. Y bueno, y va dando cuenta de cómo se están desarrollando ciertos animismos jurídicos que te ponen un poco pata para arriba el derecho ambiental tal y como lo teníamos conocido hasta hace poco. Eso más en términos más profundos. Y por otro lado, en términos no tan profundos, yo creo que no hay nada más interesante en el campo del derecho ambiental contemporáneo hoy que todo lo que está pasando en América Latina. No hay otra cosa más interesante para mirar. Lo que pasa que por múltiples razones, idiomáticas, de colonialistas, etcétera, como se las quiera llamar, son tal vez menos conocidas o se les presta menos atención o hay cierto prejuicio respecto de ellas. Y bueno, creo que eso se puede modificar, porque realmente es importante y no solamente es interesante, es importante la discusión que abre esta discusión jurídica, más allá de lo jurídico. Muchísimas gracias. Solo quería agregar que hay un caso interesante acá en Ecuador y es que se creó un curso de formación para tomadores de decisión, fiscales, jueces. Digamos, ha sido un proceso que se asienta en los derechos de la naturaleza en las leyes, pero ha sido importante la labor de peritos de la naturaleza, que fue un curso que se creó acá en Ecuador desde la Consejo de la Judicatura y la Universidad Andina, en donde los mismos jueces y fiscales han tenido que formarse un poco para poder entender cómo legislar y cómo sentenciar en el contexto de los derechos de la naturaleza. Entonces seguramente pues sí se necesita todavía avanzar mucho más en que esto sea entendido incluso por los mismos operadores de justicia. Muchas gracias de nuevo a todos. No, de nada, Nico. ¿Cómo andás tanto tiempo? Ante todo, muy linda la charla y muy agradecido. No, algo que me pareció muy interesante, también en línea con lo que decía Juan, me gustó mucho esa idea cuando decías yo soy el humedal, o yo soy el río soy yo, ¿no? En todos estos casos, ¿no? Tanto latinos, andinos, o el caso de Nueva Zelanda, que por un lado, sí, hablamos del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, pero siempre de alguna forma, esto creo que tendría un vínculo también con el principio precautorio. ¿En qué sentido? Que si uno lo puede abordar, ya que hablamos, por ejemplo, antes de la dimensión del derecho a los recursos naturales, una dimensión utilitaria. Por ejemplo, se extinguen las abejas, se daña la alimentación, se daña la economía, se daña la salud, la misma producción agropecuaria. No sé, una dimensión utilitaria, si quieren, más próxima a los recursos naturales. Pero después también hay una dimensión precautoria en el sentido de que tiene que ver con una visión sistémica, en el sentido que la visión utilitaria capaz puede prever más las consecuencias de la pérdida, pero una visión precautoria, es decir, y va en línea con lo de yo soy el humedal, yo soy el río, el daño, es decir, no reconocer los derechos de la naturaleza tampoco es reconocer el derecho del hombre, del ser humano. Digo, de alguna forma está en línea con lo que es autodestructivo, digamos, porque no sabemos las consecuencias que puede llegar a haber, y ahí voy de nuevo con el principio precautorio, ¿no? Las consecuencias que puede haber en el colapso del sistema, con el colapso de la biodiversidad, y el no reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y si queremos una tercera dimensión ética, capaz, en el sentido de nadie tiene derecho a negar un derecho a otro, o nadie tiene derecho de dañar a alguien o exterminar una especie, digamos. Eso va más allá de si la otra especie es sintiente, si es sufriente, no sé, digo, no. Tomo la imagen de como si viniera una invasión extraterrestre y nos dijera que se nos acabó nuestro tiempo en la Tierra, ¿no? O sea, no. En ese sentido, digo, como que también está no sé cómo relacionarlo con la visión precautoria, ¿no? Digamos, en el sentido del colapso del sistema, no reconocer los derechos de la naturaleza, no reconocer el derecho del ser humano, ¿no?
Sí, está bueno eso que planteas del principio precautorio. La verdad que no lo había pensado a esa vinculación y me parece que puede estar buena para explorarla un poco más. No sé eh, si habrá ya algo en ese sentido. Seguramente haya. Habría que buscar. Me acordaba, perdón, que agregue una cosa, ¿vale? Cuando fue una entrevista que le habían hecho a Jacques Cousteau en la antigüedad, que le decían a Jacques Cousteau, antiguamente, ¿no? Le habían entrevistado, este biólogo marino, le habían preguntado cuándo iba a ser la extinción del ser humano o el fin de la especie humana. Y él dijo, esa respuesta no la tengo, no la puedo dar. Lo que sí les puedo dar es que a medida que se produce más el fin o la extinción de distintas especies o el daño a la naturaleza, está más próximo el fin del ser humano. Como de alguna forma el derecho de la naturaleza, hablar de derecho de la naturaleza es también hablar de derecho humano. Eso, y está relacionado con lo que decías bien al principio, ¿no? A veces de separarnos, ¿no? De lo natural, lo racional, de observarnos de afuera, y capaz que nos falta ver que el derecho de la naturaleza está también en el derecho humano. Cuando hablas, por ejemplo, del artículo 41 de la Constitución, están las tres evoluciones del derecho, porque uno dice todos los habitantes, ¿no? Cuando hablabas de esa postura de Aníbal Falvo, ahí hablamos de los derechos de la naturaleza, los que habitan. Pero también el 41 habla del derecho al ambiente sano, el derecho ambiental. Y también el 41 habla de la utilización racional de los recursos naturales, como el 124 habla del dominio originario de los recursos naturales de las provincias. Como de alguna forma, capaz que a veces no nos damos cuenta, pero está como imbuido, ¿no? En una unidad. Digo. Sí, tal cual, es verdad, ahí está un poco todo el sistema. Incluso mismo también en las constituciones de Ecuador, de Bolivia, aparecen todas estas ideas. En articulación o en confrontación también. Bueno, viendo que ya estamos llegando un poco al horario que pautamos, les queremos agradecer de parte de la RAC y de Capibara a todos y a todas por haberse sumado a participar de este encuentro de hoy. Ahí Vale en el chat les dejó su correo por si alguno se quedó con alguna duda o alguna inquietud. Y está muy buena la frase que dejó Juan Sebastián en el chat, que dice: la naturaleza y los humanos tienen un origen y un destino común, que es una frase de Thomas Bert. Así que bueno. Muchísimas gracias, Vale, por la exposición, estuvo muy interesante como siempre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahí tienen mi correo y a disposición para cualquier cosa que pueda colaborar. Hasta luego, chau, chau. Chao, hasta Gracias, chao, luego, chao. gracias. Gracias. Pues gracias.